Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa especial del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Mi nombre es Marlon Mora y el día de hoy vamos a hablar de libertad de expresión y medios alternativos con el presidente Rafael Correa de la República del Ecuador, sobre todo en el marco de la Cumbre de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, en esta tercera cumbre que se celebra en Costa Rica, CELAC 2015. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Marlon. No, el placer es mío. Un abrazo a todos los costarricenses y a todos los hermanos latinoamericanos. Quisiera contarle un poco y ponerlo como en contexto de la situación que pasa en nuestro país. Nosotros tenemos una ley de prensa, más bien de radio, que data de 1954, donde el temario de la democratización y el derecho humano a la comunicación son fundamentales. Tenemos claro que en Ecuador, en el año 2013, ustedes hacen una ley que ha venido a ser potente en el marco de la democratización. Quisiéramos que nos comente un poquito de esa experiencia, Rafael. Bueno, en primer lugar, yo sí les hago un llamado a estos unos grandes desafíos del siglo XXI. Hay que superar mitos, tabúes. ¿Se acuerdan cuando queríamos independizarnos y asustaban a la gente, los curas, etcétera, diciendo, y el propio rey, que el rey tenía origen divino? Entonces estar contra el rey era estar contra Dios. Así nos ha hecho creer, ¿no?, que estar contra esas empresas con fines de lucro dedicadas al negocio y la información es estar contra la libertad de expresión. No, es estar muchas veces contra la corrupción, contra los abusos, etcétera, y defender la verdadera libertad. Sin duda, ellos mismos lo han proclamado muchas veces. Había un periódico, el más vendido del Ecuador, que decía la prensa, el cuarto poder. Ellos mismos lo han reconocido abiertamente. El poder mediático es un poder, y de los más grandes del planeta, de los más potentes. Y todo poder económico, político, social, religioso, mediático, debe ser controlado por la sociedad. Es el derecho y el deber de la sociedad, para que no sea sometida esa sociedad a esos poderes. ¿Y cómo establece esa regulación en la sociedad? Por medio de leyes. Y eso se llama las leyes de comunicación. Pero como esa gente está acostumbrada a dominar a nuestras sociedades, a ponerse a cargo gobierno, hacen todo un lobby y, al estilo de los reyes, nos hacen creer que estar contra el rey es estar contra Dios. Ahora, estar contra ellos es estar contra la libertad de expresión. Nos estamos contra sus abusos, contra su manipulación, porque la información es un derecho, no una dádiva, ¿no? Y es una contradicción que sean negocios los que provean ese derecho, pero debe ser regulado, obviamente, por la sociedad. Cuéntenos un poquito la experiencia específica con Muy lo buena. que fue el convertirse esa ley y poder lograr llevarla. Mira, ustedes habrán escuchado, y por eso el tema principal, yo soy economista, ¿no?, pero el tema principal es libertad de expresión, porque nos ha hecho una campaña de que en Ecuador no hay libertad de expresión. O sea, hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días. Pero ahora lo que tienen que hacer es rectificar si mienten, por ejemplo, y eso jamás pues han estado acostumbrados. Esa ley estaba establecida en la nueva Constitución, la transitoria primera, si la memoria no me falla, Constitución ratificada por el pueblo ecuatoriano en las urnas, en el 2008. La bloquearon 3, 4 años. Finalmente salió en el 2013 y verá que dicen que fue una imposición del gobierno. Fue decisión del pueblo ecuatoriano, ratificada en otra consulta popular, dicho sea de paso, en mayo del 2011, pero trataron de bloquearla por todos los medios. Una ley de comunicación, no solo de medios, trata de dar instrumento a los ciudadanos a defenderse de los abusos del poder, rectificar una información falsa, derecho a la respuesta. Pero no solo eso, pues, profesionaliza la actividad, porque cualquiera fungía de periodista. Y usted se imagina como canta Calle 13, una noticia mal dada es peor que un asalto a mano armada. Hace que paguen decentemente a los periodistas. La mayor explotación laboral estaba en ciertos medios de comunicación privados. Entonces, no es una ley de medios, es una ley de comunicación que ha tenido resultados muy buenos. Ahora se deben debates extraordinarios en la sociedad ecuatoriana, pero no estaban acostumbrados a eso los medios, estaban acostumbrados a imponer su voluntad. Por ejemplo, grupos gay han presentado las denuncias en el marco de esa ley de comunicación y han ganado, y han logrado evitar programas discriminatorios, por ejemplo, hacia la comunidad gay. Y son cosas positivas para la sociedad. En el marco de una ley de comunicación tendríamos la radio y la televisión también como proyecto. ¿Qué efectos tendría o cuál sería la razón de ser desde la digitalización de la televisión? Mire, es mandato constitucional, recogido en la ley, la democratización del espectro radioeléctrico. Eso también debe entender Costa Rica, Latinoamérica. El espectro radioeléctrico es un recurso de toda la sociedad. Está en una cantidad fija, no se crea. No es que yo pueda producir más espectro radioeléctrico. Entonces se distribuye y eso da poder monopólico, porque no es que todo el mundo puede ingresar, competir, etcétera. En consecuencia, pues tiene que haber una justa distribución entre el sector privado, sector público, sector comunitario sin fines de lucro, gente que ejerza verdaderamente la profesión de periodismo, porque estas grandes empresas son más empresas que periodistas. O sea, no nos engañemos. Una empresa privada con fines de lucro dedicada a la información, un periódico, un canal, ¿ya?,
cuando tenga que elegir entre el derecho a informar o el lucro, por definición va a elegir el lucro, si ese es su fin último, el lucro, si no, ¿para qué son empresas privadas? ¿No? Sería entonces organización no gubernamental, etc. Entonces hay que distribuir adecuadamente ese espectro, y nuestra Constitución y nuestra ley ordena que haya una distribución paritaria, 1/3 para medios privados, 1/3 para medios públicos y 1/3 para medios comunitarios o sin fines de lucro. En los actuales momentos, más del 90% está en manos privadas de ese espectro, porque además la comisión que distribuye ese espectro estaba conformada por los mismos dueños de los medios de comunicación y había unos repartos totalmente deshonestos. Hay una gran preocupación, sobre todo de parte de la comunidad de comunicadores, donde se preguntan de inmediato, don Rafael, ¿qué pasaría? Porque al final uno necesita una empresa que le respalde y que le sostenga. ¿El Estado puede hacer eso sostenible de alguna manera? Mire, hay muchísimas alternativas, porque algunos dicen, es peor medios de comunicación manejados por el gobierno. No se busca que sean manejados por el gobierno, sino por la sociedad, medios públicos, con autonomía, como existe en otros países, la BBC de Londres, TV5 en Francia, Televisión Española, donde algunos dicen que se ha habido injerencia de ciertos gobiernos. Pero hay alternativas, pero no se las quiere buscar. ¿Por qué? Porque está afectando intereses creados. Que el mal menor es esto. Yo no lo considero así. O sea, a mí me parece una contradicción de fondo que negocios privados, además en qué manos, pues yo no sé en Costa Rica, pero en Ecuador pues han sido las familias que tradicionalmente han explotado, saqueado el país, y en general en Latinoamérica así ha sido, propiedad de esas élites que nos han dominado durante tanto tiempo, ellos sean los que provean información. Ese es un gran peligro para nuestra sociedad. Hay que democratizar la propiedad de los medios de comunicación y debe haber una importante participación de medios públicos, así como medios comunitarios. Comunitario es un concepto bastante general, pero básicamente sin fines de lucro, sin esa búsqueda de acumulación, que ejerzan transparentemente el periodismo. Bueno, nosotros desde el Colegio de Periodistas... Pero su pregunta era cómo respaldar. Sí, claro. Entonces hay otros medios, podríamos elaborar muchísimo ahí, pero como el caso de partidos políticos en nuestro país, para que no haya grandes inequidades, el Estado financia esos medios, a esos partidos políticos, y por ley, o sea, con una función totalmente independiente de la función ejecutiva, que es la función electoral. Algo similar se pudiera hacer con los medios de comunicación comunitarios. De hecho, lo estamos haciendo. Hay líneas de apoyo para esos medios, los medios públicos, pero se puede democratizar la propiedad de los medios de comunicación, cambiar esa forma de propiedad, no solo privada, con fines de lucro. Lo que pasa es que se afecta poderosos intereses. Nosotros desde el Colegio de Periodistas en Costa Rica hemos venido liderando junto con diferentes organizaciones no gubernamentales y además medios alternativos la posibilidad de que efectivamente haya una democratización, don Rafael, porque la democratización de los medios se da en el marco de que todos tengamos la posibilidad de ese acceso. Con esta experiencia que usted nos comenta, de inmediato uno podría pensar, entonces, ¿cómo se pone ese balance? Si verdaderamente pueden convivir la empresa privada como tal y los medios alternativos. Pero por supuesto, pues, si no, o sea, están dándonos la razón, pues. Lo que quieren es un monopolio, por supuesto. El problema es que disminuye el poder de esos medios privados que, insisto, han sido instrumentos de dominación por parte de algunas élites. No nos engañemos. ¿A quién pertenecen los medios de comunicación en América Latina? ¿A los pobres o a los ricos? A las élites que siempre nos han dominado. ¿Cuáles son los principales instrumentos para imponer su cultura hegemónica, lo que decía Gramsci, ¿no? Es decir, hacer creer a los pobres que lo que es bueno para las élites es bueno para ellos. Usted trate de poner un impuesto a los ricos, en Ecuador le dicen, los impuestos son malos para los pobres, los mismos pobres dicen, no más impuestos, cuando los pobres no pagan impuestos. Y así nos han dominado todos estos años. Entonces el problema es que pierden poder, no se engañen. No es que no sea posible formas alternativas de propiedad de los medios de comunicación, sistemas alternativos de comunicación. El problema es que el poder fáctico que constituyen los medios de producción de comunicación privados en Latinoamérica va a disminuir. Por eso, como decía Gramsci, igualmente nosotros tenemos desde las trincheras ideológicas, en este caso la universidad y el Colegio de Periodistas, tratar de liderar esa posibilidad de cambio. Hay una palabra que asusta mucho, que es regulación. ¿Cómo ha sido eso ahí, don Rafael? Oiga, pero incluso si otros países tienen esta regulación, es increíble lo que nos quieren hacer creer, precisamente con la cultura hegemónica. Nos han hecho tener miedo hasta pensar, porque criticar los medios de comunicación, le insisto, es criticar la libertad de expresión. Criticar al rey era criticar a Dios, eso es falso. Todos defendemos la libertad de expresión. Pero otra cosa son los medios de comunicación que transmiten esa información, que son un poder, o sea, este es un concepto fundamental, son un poder en manos privadas y un poder sustancial. O sea, lo que usted cree, no cree, lo que sabe, no sabe, lo que piensa de personas que ni conocen, lo que piensa de mí, es lo que ha leído en los medios de comunicación. Ellos creen muchas veces que por ser privados
pueden publicar lo que quieren, callar lo que quieren. No, eso se llama manipulación, eso se llama censura previa. Pero ni siquiera lo han entendido. No sé en Costa Rica, que es un país de un desarrollo relativo bastante alto y una democracia bastante avanzada para América Latina. Pero en Ecuador es así. Creen que por ser medios privados ellos son dueños de que ellos pueden decir qué publicar, qué no publicar. Nos roban ese derecho y eso se llama censura previa. Y obviamente eso tiene que ser regulado. Vaya a ver si eso puede ser en otros países. Tal vez no hay leyes de comunicación expresas, pero hay leyes civiles. Los ciudadanos pueden demandar un medio que le injuria, que difama, etc. Vaya a ver usted en Alemania, pues se puede decir, viva Hitler, en base a la experiencia de ese país. Pero si nosotros queremos evitar discriminación, racismo, en Ecuador, atentado a la libertad de expresión. Nos manipulan. Esto es muy importante decirlo, sobre todo, don Rafael, porque la situación en nuestro país implica un gran gasto económico para las propias empresas que deseen repensarse para hacer medios comunitarios. Un periodista gana alrededor de $1.500 como salario mínimo. Entonces, el repensarse para sostener... ¿$1.500 ganan aquí? $1.500. ¿Sabes cuánto ganaban en Ecuador? Hasta $200. Es la mayor explotación laboral en los medios de comunicación, terrible. Entonces, la posibilidad de hacerlo sostenible en ese conglomerado y en ese choque y en esa convivencia, balance, es compleja. La información es tan importante, es una cosa fundamental, es lo que mantiene la cohesión social, la que crea un proyecto social, la que crea los valores, los principios sociales, puede destrozar. Así como una buena prensa, yo coincido, es fundamental para una democracia, una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Es algo tan importante que si es necesaria intervención del Estado y subvención del Estado, hay que hacerlo. Pero hay que garantizar ese derecho a la información, hay que garantizar esa comunicación social adecuada. ¿Qué se entiende como intervención del Estado? Por ejemplo, subsidiar a los medios que no tienen fin de lucro, ayudarlos, apoyarlos. Y aquí lo que han hecho nuestros estados es apoyar esos negocios privados, es chistosísimo. Cuando les conviene son privados, cuando no les conviene, ¿por qué no me ayuda, señor Estado? Y está atentando a la libertad de expresión. Hace pocos meses quebró un periódico por malos manejos, 14 años, pérdida. Una de las críticas es que le habíamos cortado el contrato para hacer en su imprenta los libros de inglés del Ministerio de Educación. Primero, no tenemos por qué darle ese contrato. La contradicción, la vanidad, el engreimiento, acostumbrados a que la sociedad esté en función de ello. Y segundo, ¿sabe por qué se acabó el contrato? Porque pusimos nuestra propia imprenta pues, para el Ministerio de Educación y con eso ahorramos millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Pero sí son de engreído y la contradicción. Cuando le conviene son privados, nadie nos toca. Cuando le conviene, somos los portaestandartes de la información, de la libertad de expresión, usted me tiene que subsidiar y dar plata, señor Estado. Eso se puede hacer con los medios sin fines de lucro. Al final, el balance es posible. Pero por supuesto, y lo estamos haciendo, cuesta, porque tenemos una campaña de difamación permanente, por eso el tema central, yo soy economista, el tema central de esta entrevista de libertad de expresión, porque esa es la campaña que han hecho que en Ecuador no hay libertad de expresión, vaya, verifiquen, lo invito a todos los costarricenses, vayan a lo que le dé la gana en Ecuador, todos son libres de decir lo que le dé la gana, pero deben responsabilizarse por lo que dicen, porque no hay libertad sin responsabilidad. Para eso nuestro Sistema Nacional de Radio y Televisión trata de ponerle picota a un tema tan importante como este, que en el marco de la digitalización va a implicar una serie de cambios para los medios. No manejo bien esas cuestiones técnicas, pero nosotros ya vamos a la televisión digital, ¿no? Y obviamente con los avances tecnológicos, pues las formas de expresión se multiplican, pero tampoco nos engañemos, ¿no? El alcance es limitado, redes sociales, todas esas cosas tienen un alcance limitado, y bueno, la televisión digital, pues tiene múltiples aplicaciones, pero insisto, no es mi área, no es que manejo completamente aquello, ¿no? Venga. Estamos con el presidente Rafael Correa hablando de libertad de expresión y medios alternativos. Hemos presentado primeramente una pequeña reflexión sobre la situación que pasa en nuestro país con una ley desde 1954 y según nos comenta la experiencia ecuatoriana, el balance sale positivo al final donde los medios privados pueden convivir perfectamente con los medios alternativos siempre y cuando se logre un claro trabajo desde el Estado. Hay algo que nos está pasando, don Rafael, acá en nuestro país y yo creo que es muy importante para los quienes hacen comunicación política institucional y es que el Departamento de Comunicación que trabaja de la mano con el presidente es un equipo muy pequeño. Yo me he dado cuenta de estudiar un poco el trabajo que usted ha venido realizando en el Ecuador desde la comunicación política, que es una muy buena expresión hacia afuera para sus audiencias. Entonces yo quisiera que de alguna manera haga usted una reflexión y le comente a nuestra audiencia cómo es necesario desde la presidencia fortalecer los departamentos, en este caso usted que lo tiene desde la Secretaría Nacional de Comunicación. Hay gente que piensa, y se lo comento porque creo que es una crisis que estamos viviendo sobre todo desde la última semana para acá en nuestro país, que la comunicación no es importante desde lo interno del Estado. Y yo quisiera que usted nos comente un poquito ese éxito que también han tenido ustedes. Mira, no quisiera inmiscuirme en asuntos internos de Costa Rica, ¿no? Pero no puede entenderse la política moderna sin una adecuada comunicación y comunicación política. Y si no hubiéramos tenido esa buena comunicación política, nosotros en Ecuador, desde nuestro gobierno, no estaríamos aquí. Nos hubieran derrotado los medios de comunicación. Ahora tenemos una campaña de difamación permanente.
O sea, callando lo que no les conviene, exacerbando los errores, mintiendo abiertamente. Eso ya está más controlado, por ejemplo, con la ley de comunicación. Ya no pueden mentir tan descaradamente. Pero todavía, por ejemplo, la ley de comunicación no nos permite hacer que publiquen lo que tienen que publicar. Entonces todavía manipulan la información. Si no hubiéramos tenido esa capacidad de comunicación, y sobre todo de comunicación política, con una fuerte Secretaría Nacional de Comunicación y el propio presidente, que tiene un programa semanal, doy muchas entrevistas, etcétera, no estaríamos aquí. Hemos logrado que la gente nos crea mucho más a nosotros que los medios de comunicación privados. Y ese proceso ha sido paulatino, lógicamente. Bueno, yo diría que fue el principio. Quedamos con mucho apoyo, con mucha esperanza. Desde el principio la gente nos identificó como gente auténtica, pusimos mucho énfasis en la comunicación. Desde el principio tuvimos una comunicación muy potente. Ahora hay algo... Claro, hemos ganado experiencia, ¿no? Sí, por supuesto. Cómo comunicar. Bueno, yo creo que el comunicar es fundamental y de parte de la comunicación es clave, institucional... el mundo moderno es clave. Ahora, si esa comunicación institucional es como lo dicen algunos textos que he leído, que sienten que tienen una cercanía hacia el presidente de su propio país, es mucho mejor. Mire, ese es otro error que se comete, ¿no? Aquí no se trata de ser amigos, enemigos, de tener cercanía o lejanía, se trata de ser objetivo, ¿no? Yo soy parcializado, yo estoy con los pobres de América Latina. O sea, yo cuando haga un análisis mundial, Estados Unidos, Europa, América Latina, mi corazón va a estar con América Latina. Pero otra cosa es que no sea objetivo, ¿sí me explico? Entonces hay que guardar la objetividad, pero esta gente utiliza sus medios de comunicación con total falta de objetividad en función de sus propios beneficios. Eso es falta de ética, eso es atentar contra los principios ontológicos del periodismo, eso es corrupción. Ahora, obviamente las personas que están viendo este programa se van a pensar, ¿qué pasa si yo soy un periodista, dije una mentira, incurrí en ese error? ¿Qué pasa en el Ecuador? Tienes que corregir, pues. Tiene que corregir la medida. Si no corrige, creo que hay multas, etcétera. No se puede cerrar medios. Con la anterior ley, porque eso es paradójico también, hicieron toda una parafernalia por la nueva ley de comunicación. Ustedes saben que teníamos ley de comunicación, pero la dictadura. Lo que pasa es que no cubría los medios impresos, que son muy poderosos. Pero esa ley creaba un consejo con mayoría del gobierno que podía cerrar medios de comunicación. Pero como nunca se aplicó por el temor a las élites que poseen los medios de comunicación, nadie decía nada. Y teníamos esa ley de la época de la dictadura. Esta es una ley mucho más moderna que incluye a los medios impresos, por eso nos hicieron toda una campaña en contra, y no puede cerrar medios. Pero obviamente si hay sanciones administrativas, pecuniarias, etcétera, para que los medios de comunicación cumplan con la ley. Por ejemplo, rectificar una información falsa. Y es que de inmediato cualquiera podría pensar y se preocuparía porque entra a la cárcel por haber hecho una publicación. Y siempre y cuando esa publicación ha sido en contrariedad de la verdad. Pero eso no dice la ley de comunicación, eso dice el Código Penal. Y yo estoy de acuerdo con el Código Penal. Son las grandes contradicciones. Y estas novelerías de que ya injuria, etcétera, no debe ser penal porque es parte de la expresión, es parte del lobby mediático. Usted me puede decir, primero, el derecho a la reputación, al prestigio, es un derecho humano, contemplado artículo 11, 12, la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, ¿qué es más grave? Robar una marca, falsificar Coca-Cola o robarle la honra a una persona que le puede destruir la vida. No, está clarísimo. Pero quieren que no se sancione el robarle la honra a una persona, pero robe la marca de Coca-Cola y vaya a ver cuántos años va a parar preso. Es la simple supremacía del capital sobre los seres humanos. Y en este caso el capital detrás de los medios de comunicación. Presidente, la libertad de expresión cuando entra en conflicto con otros derechos definitivamente tiene que dar cuentas. Bueno, cuéntele eso a algunos periodistas que después de que el Papa Francisco dijo que la libertad de expresión tiene límites y no se puede jugar con los valores de las otras personas, las religiones, etcétera, ¿no? Algunos corifeos del poder mediático en Ecuador salieron a decir la simpática teoría de que no, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho absoluto. No hay derecho absoluto, no hay libertad sin límite. Pero eso creen algunos allá. Hay algo que, sobre todo en temas sucesos en nuestro país, se convierte en tema de picota cuando se habla de interés público por encima de la libertad de expresión. Y entonces, en ámbitos, o más bien en el marco de hacer interés público, se violentan derechos humanos muchas veces, Rafael. Pero por supuesto que hay límites, y eso está establecido. O sea, no hay nada nuevo aquí. En la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, lea por favor la Convención de San José, el derecho a la honra, a la reputación, a la privacidad. Pero nos vienen con esa novelería de que no hay límite a la libertad de expresión y que yo puedo decir lo que crea. Entonces yo creo que Marlon es ladrón, narcotraficante y violador y yo lo puedo decir en la calle. Lo puedo decir, pero tengo que ser responsable. Si no lo pruebo, tengo que tener una sanción y reparar a la persona que ofendí. Pero vaya a decirle eso pues a ciertos medios en Ecuador. Tenemos que hacer una rectificación pública en mi caso. Que no es ni narcotraficante ni Sí, venga. Presidente, muchas solo gracias. Solo poner un ejemplo, Marlon. No, muchas gracias por acompañarnos y por hablar un poquito sobre
este trabajo... Un tema que me en un apasiona, marco de no comunicación. es mi especialidad, pero he visto tantas contradicciones, pocas veces he visto tantas contradicciones como esta defensa de una supuesta libertad de expresión, ¿no? Es como en la Revolución Francesa, cuando llevaban la guillotina a una burguesa francesa, decía, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Libertad de expresión, ¿cuántos crímenes y abusos se cometen en tu nombre? Un placer tenerlo en los Gracias. canales estatales de nuestro país, don Rafael. Gracias, un abrazo a Costa Rica.